Y seguimos con Decile Como Quieras. Nuestro amigo Gaby, presente en el estudio. ¿Cómo anda? ¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien? Se aclama por vos, quiere que vengas. Cuando no venís, como, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa que no está Gaby? Y la verdad que sí, la verdad que se extraña. Solicitado. Yo en realidad no hago nada cuando no estoy acá, solo aparezco de vez en cuando. También apareces en otros programas de La Izquierda de Diario igual. Sí, Ah, es es cierto. verdad. Podemos aprovechar está para tironeado. decirle. Medio ahí veleta. Escuchá, De muy lunes a bueno, muy bueno lo que armaron recién de la caída masiva de estatuas, podríamos definirlo. Podría ser. Sí. Podríamos definir como la caída masiva de estatuas, no, posta. Ahí retomaron en las imágenes que veíamos recién, fundamentalmente el caso de la estatua de este Colston. señor Colston, comerciante de esclavos en Inglaterra. Y bueno, lo sacaron del río, recuperaron la estatua, la colocaron en un museo para no ponerla de vuelta en la calle porque se ve que no da. Y no se la iban a No. sacar. Se la, ya Hay que está. tomarse el trabajo de ir a Hay buscar que- una esclavista al Sí, fondo sí, del es cierto. río. Pusieron un poco de inversión ahí de obras públicas en Inglaterra y fueron a recuperar la estatua. Sí, parece que ya hay otras marcadas, ¿no? Sí, la campaña esta, yo lo que no me quedó claro es si fue después de lo de Colton que se inició la campaña esta de Topple the Racists, hay que derribar a los racistas, y hay un mapa interactivo subido al sitio con un montón de monumentos que es como vayan a derribarlos, Claro. para decirlo educadamente. Hicieron ahí... esa campaña salió hace poquito. Salió hace poquito. Bien. Yo creo que debe haber sido ahí Post al toque. caída de Colton en el río. Post caída de Colton. Bien, bueno, así que vamos a charlar un poco. Esto es nuevo, es algo que recién se inicia, este deporte de tirar estatuas, o tenemos alguna Hay- data en la historia como para recuperar y Bueno, ver cómo sucedió antes. Por suerte tenemos alguna data y siempre hay como algún precedente, ¿no? Entonces hoy queríamos charlar y por lo menos primero una consideración antes general, ¿no? Digo, en general cuando miramos una estatua, hablamos de un monumento histórico, etcétera, estamos hablando en general de lo que ponen los que están en el gobierno, las clases dominantes. Es una historia contada bastante desde arriba por, digamos, exaltando a grandes hombres, intentando idealizarlos incluso muchas veces, ¿no? Aparece ahí hombre que defendió la paz, la libertad, etcétera. En general además son hombres. Hoy Nunca- charlábamos con Leo un poco de Roca, ¿no? Ah, bueno, la claro, calle claro. Roca, el pueblo Roca, es como... Ya te tenemos junado, Roca. Sí. En algún momento Iremos Vamos por a ti. por él. iremos por ti. Ahí en Diagonal Norte, Diagonal Sur. Diagonal Sur. Bueno, en general, cuando hablamos de monumentos, etcétera, hablamos de referentes de las clases dominantes, etcétera. Entonces también vemos que cuando hay rebeliones, revueltas, descontento, bronca con las clases dominantes, bueno, estos monumentos se ponen en cuestión, digamos. Pero no es el monumento en sí mismo, digamos. Es poner en cuestión los valores que representan esas clases dominantes, los ideales, digamos, de esos hombres. En este caso, bueno, todo el legado colonial, digamos, que significó un montón de muertes, de opresión sobre un montón de culturas en Asia, en África. Bueno, siempre se nombra el British Museum, ¿no? Claro. El Museo Británico. Una que gran colección de conquista. de cultura, de conquistas, etcétera. Bueno, en Inglaterra sí se pueden hacer digamos,
una enorme colección de formas en las que ha oprimido la clase dominante inglesa a otras culturas y ha acumulado medio tesoros con eso. Pero bueno, quería empezar por un lugar clásico, Revolución Francesa, Sí. ubiquémonos, 1789, bueno, ahí de hecho ya la revolución comienza atacando un lugar clásico, la Bastilla. La Bastilla, la prisión monárquica, símbolo de la monarquía, ¿no? Lo toman los revolucionarios y obviamente tenía un objetivo militar también, que estaba lleno de armas la Bastilla, pero ya empieza eso a poner en cuestión muchos de los símbolos de la monarquía. Y les quería mencionar uno en particular que tiene que ver con la Plaza de la Vendôme. Es una de las plazas importantes de París, está en el centro de París. ¿Qué ocurría en ese lugar? Bueno, antes de la Revolución Francesa había un monumento que era un monumento a Luis XIV, uno de los referentes del absolutismo, ¿no? Era un caballito, no tenemos la foto acá, pero imagínense una estatua bastante común, un caballo que representaba... Con Luis arriba. Sí, no sé si era Luis, pero representaba a Luis XIV, digamos. Bueno, viene la revolución, lo voltean al edificio, ponen al monumento, ponen una efigie que representaba la República. Ahí ya hay un primer cambio. Pero ¿qué pasa después de la revolución? Bueno, algunos conocerán, viene Napoleón Bonaparte. ¿Qué hace Napoleón Bonaparte con eso? Construye una torre de 40 metros y en donde él aparece en la parte de arriba representando una especie de emperador romano con las laureles ahí arriba, tipo Julio César, digamos, en representación de la batalla de Austerlitz, que en el medio de las guerras napoleónicas, etcétera. Bueno, en una exaltación además, mirá cuánta prepotencia, ¿no? Que la estatua se construye con el hierro que le robaron a los derrotados. Ahí va. Ese sea, era un símbolo claro del desarrollo, en este caso imperialista y de la voluntad conquistadora también de Napoleón en este caso. Sí, imperial, estatal, etcétera, la fuerza guerrera. Bueno, ¿qué pasa? Con la Comuna de con París. la columna? Y sí. Comuna de París, el otro momento revolucionario en la historia francesa, 1871. ¿Qué dicen los comuneros? Dicen, bueno, nos vamos a desprender de este legado horrible. Además, había venido antes Bonaparte III, etc. Bueno, dicen, nos vamos a desprender y lo votan en una asamblea. Dicen, vamos a derribar la columna de la Vendôme y hay una imagen impresionante ahí derribando la columna. Lo votan. Está bien, como resolución de la Comuna de París. Resolución, dice, la Comuna de París, considerando que la columna imperial de la Plaza Vendôme es un monumento de barbarie, un símbolo de fuerza bruta y de falsa gloria, una afirmación del militarismo, una negación del derecho internacional, declara que se tira abajo. Es demolida. Punto. Ya está. Entonces ahí, bueno, un primer ejemplo. El otro que les quería mencionar, que en realidad son una serie de anécdotas que estuvimos charlando acá con Leo, con Meli antes, la Revolución Rusa. ¿Qué pasó entre la Revolución Rusa, el tema de los monumentos, etcétera? Por ahí a ustedes se les viene una imagen a la cabeza que es la de Eisenstein, la película de Eisenstein, Octubre, ¿no? El zar ahí cayendo. Sí. Yo esa la vi, si no la vieron, hay que recomendarla. La recomendamos. Es un clásico del cine no ruso. No es pan caliente porque no es pan caliente, pasaron muchos años. Pero la recomendamos para que todos la vean. Bueno, ahí está la imagen clásica de la estatua del zar cayendo. Y ahí hay 2 o 3 anécdotas que poco por ahí nos hacen entender por ahí la vinculación de la Revolución Rusa con este tema de los monumentos. Ahí lo estamos viendo, gracias a Seque. La primera anécdota es el primer encuentro de Lenin y Trotsky en su vida. Se encuentran en Inglaterra. Trotsky estaba escapando de Rusia, ¿no? Estaban exiliándose, se encuentran y van a dar un paseo por Londres. Trotsky lo cuenta esto en mi vida, ¿no? Dice, además yo vengo del exilio en Siberia, en un lugar donde no hay nada y está lleno de monumentos, de estatuas. Solo blancura. Claro, de un montón de edificios históricos ahí en Londres. Y, bueno, Lenin le dice, ahí está su abadía, se refería a la abadía de Westminster. ¡Bien, Gaby! Me costó, pero la abadía de Westminster. ¿Y qué quería decir con su abadía? Bueno, Trotsky cuenta en mi vida, ¿no? Dice, no estaba hablando de los ingleses, estaba diciendo
su cultura, la cultura de la clase dominante, etc. Y tiene una frase que a mí me encantó de mi vida que dice: la sombra invisible de la clase dominante se proyectaba sobre todos los aspectos de la civilización humana, y los ojos de Lenin percibían esta sombra en todo el mundo con la misma claridad de la luz del día. Es decir, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo, bueno, en todos esos monumentos, en toda esa cultura, etcétera, no había ningún rasgo en donde no estuviera atravesada la clase dominante. Bueno, esto que hablábamos de Inglaterra, ¿no? De su colonialismo, etcétera. Bueno, eso como una primera anécdota original, ¿no? En los primeros tiempos. Después, ¿qué pasa? Bueno, toman el poder los bolcheviques y ellos, ¿dónde ejercen el poder? Están en el Palacio de Invierno, están en las viejas estructuras zaristas, ¿no? Bueno, hay mil anécdotas sobre eso, pero hay una que me llamó mucho la atención porque había una campana que sonaba todo el tiempo con, bueno, uno habrá escuchado las campanas que suenan en la iglesia, Sí, ¿no? con algún tipo de himno. Un himno así medio Sí, religioso. Y se ve esencial. que los bolcheviques se pudrieron de escuchar eso y le dijeron, chao, ¿qué pasa si subís a la campana y le modificás el sonido? Bueno, lo hicieron. Cambiaron el ruidito de la campana y empezó a sonar la internacional en Sí, la campana. Magnífico. cambiar el ruidito de la campana en ese momento no era una cosa tan sencilla que vos ibas y tipeabas, ¿viste? O sea, Claro. tenías que setear todo el quilombo de campanas. Valía la pena absolutamente. Claro. Cuestión que empezó a sonar la internacional en el campanario de las iglesias de San Petersburgo. Y la otra anécdota es que la compañera de vida de León Trotsky, Natalia Sedova, era la encargada dentro del gobierno soviético de cuidar los museos y de los edificios históricos y una preservación, digamos, porque los bolcheviques tenían la idea de que, bueno, que había elementos de la cultura previa, etcétera, que eran parte de la historia y que había que preservarlos, etcétera. Cuestión que Trotsky era al mismo tiempo el que dirigía el Ejército Rojo, digamos. ¿Qué pasa? Difícil. Guerra civil, Ejército Rojo, está difícil, digamos, no destruir los edificios. Entonces Trotsky dice, bueno, o sea, aparecían todo el tiempo tensiones tensión. entre la tarea de Natalia, que era preservar los edificios, y el Ejército Rojo dirigido por Trotsky era, bueno, muchachos, los muchachos rompen todo y yo tengo que cuidarlos. Bueno, estaba esa tensión. Pero bueno, como digo, como conclusión en general, o por lo menos para ir delatando unas cosas de cómo llegamos hasta ahora. O sea, siempre los edificios, los monumentos, etcétera, han sido una disputa por la historia. Si los monumentos, etcétera, condensan un poco de la historia y de la visión de las clases dominantes, el cuestionamiento de estos monumentos, de estos edificios históricos, no es un detalle, sino que expresa un momento de bronca, de cuestionamiento a la ideología de las clases dominantes y un intento de las masas de reescribir la historia, de escribir su propia historia. Más recientemente tenemos un ejemplo muy claro. En Chile, el año pasado, 70 monumentos fueron o pintados o cambiados. Intervenidos de alguna manera. Vandalizados. Bueno, ahí nos vandalizados. ahí nos medio olvidamos- lenguaje policial No- vandalizado. nos olvidamos del ejemplo o de la propuesta de Bansky sobre el monumento de Colston. Ajá. Vos la conocías esa, la de Bansky. Banksy. Contámela. Bueno, Bansky lo que propone es... Es Banksy igual, chicos. Yo Banks- voy a insistir para que hablemos bien. Perdón. Banksy. Banksy. Es volver a ubicar el monumento, Me gusta. la estatua, pero con la acción de ser derribado. Claro, O sea, como poner la estatua así como claro, medio caída con- y la gente tirándola. y la estatua demostrar hace desde eso. ese punto de vista que, bueno, se terminó en este caso en Inglaterra, o al menos está esa disputa por si se terminó un momento en el que podía haber un tipo colonialista, esclavista y todo en el Sí, medio de la la ciudad sin reivindicación. ningún tipo de cuestionamiento. Está buena esa. No, y les decía, Chile. En Chile, volvamos, ahora 100 años después, Chile, 70 monumentos. La plaza en donde se dieron la mayoría de las manifestaciones fue la Plaza Manuel Baquedano. ¿Quién era Manuel Baquedano? Un militar que, entre otras cosas, llevó adelante la Guerra del Pacífico. ¿Ustedes se acuerdan, o por ahí algunas escucharon, que Bolivia siempre reclama la salida Sí. al mar? Bueno, esa salida al mar que no tiene Bolivia y que siempre le reclama a Chile fue producto de esa guerra. Bueno, Manuel Baquedano fue el militar que organizó esa guerra fratricida entre Chile y Bolivia. También estaba incorporado Paraguay. Y bueno, el nombre de la plaza, que es una de las centrales en Santiago de Chile, se lo pusieron en homenaje a él. Bueno, las protestas que hubo el año pasado en las plazas Manuel Baquedano
llevaron a que el propio nombre de la plaza se cambiara y se empezara a llamar Plaza Dignidad, ¿no? O sea, una forma reciente en donde también se vuelve a reescribir la historia, se vuelve a cuestionar los valores de la clase dominante, en este caso de la chilena y su pasado guerrerista, y se intenta, bueno, poner en el centro otros símbolos, otros valores, etcétera. Vos mencionabas también al perro Matapaco, ¿no? El que aparecía ahí Matapacos. como se le hizo Sí. un pequeño monumento Sí, también. fue como dentro una de- elección propia de ahí, un ícono, que incluso se los quemaron y la volvieron a hacer. Lo volvieron a recuperar. Sí, muy anticarabineros todo también. Totalmente. Con ese espíritu. Bueno, y después, en general en Chile, en varias ciudades se hicieron cuestionamientos sobre todo los monumentos de los conquistadores, ¿no? En defensa, en reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, etcétera, y de toda la opresión que hubo hacia ellos, y de viejos militares, ¿no? También, imagínense la historia militar que hubo en Chile. Y actualmente, bueno, lo que mencionaba Leo, ¿no? Vemos revueltas o protestas en todo el mundo alrededor de lo de George Floyd, pero que se empiezan a mezclar con el cuestionamiento de esos valores coloniales de muchos de esos países que implicó la opresión de los negros en África, o sea, Sí, y esclavizados. de los pueblos originarios incluso en América, porque también en Estados Unidos el que está sufriendo ahí algunos ataques son las estatuas de Cristóbal Colón. Colón, sí. Colón como gran símbolo de la conquista, en un sentido, está haciendo ahí... Rodó alguna cabeza de Cristóbal Colón, rodó también por Estados Unidos. Sí, así que tené miedo, Cristóbal Colón, porque están yendo por ti. Vamos por ti. Y lo último, digamos, es que empezaron a aparecer algunas imágenes también que muestran que también otros referentes por ahí empiezan a cobrar vida, ¿no? Por ejemplo, empezó a circular la imagen Sí. en Seattle de un montón de jóvenes alrededor de la estatua de Lenin, ¿no? Sí, ahí teníamos la duda de si fue al calor de todo este proceso que está, además, pasando ahora, ¿no? En Seattle como gran espacio, digamos, de cuestionamiento y de enfrentamiento en un sentido a la violencia policial. Pero más bien lo que estuvimos investigando es que es del 2014, la foto. Sí, fue pero hace la un- recuperaron. Claro, fue hace un par de años la foto, pero ahora la recuperaron y empezó a aparecer. Y que bueno, que también empalma un poco con la reaparición de las ideas del socialismo en Estados Unidos, la idea de los jóvenes de recuperar esta imagen, etcétera. Así que bueno, todo un tema, ¿no? Este tema de los Ahí va. monumentos, etcétera, y seguirá. Bueno. Seguirá. Acá nos tiran en el chat, dicen vamos a tirar a Roca, cuántos somos, coordinemos. Parece un Coordinemos. tema de pan cabeza, sí, tiremos a ver, Roca. Ahí va. ¿Qué monumentos en Buenos Aires Deberían ser... intervenidos? Para mí pidamos que nos manden un listado de los monumentos. Hagamos y nuestro propio empezamos- mapa interactivo. Clalo, un mapa de los monumentos que hay que derribar ¿Y en por quién lo Argentina. reemplazamos? Está bien. Y bueno, ahí ya es otro tema. Bueno, gracias Gaby por Bueno. venir. Cuéntenos qué les parece. Acuérdense de seguirnos en redes. ¿Qué les gustaría que charlemos? Tírennos ideas, brainstorming. Y seguimos adelante. Seguimos. Gracias, Seguimos. Piro. Nos vemos la próxima.